Un saludo, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Vamos a conversar hoy sobre la clase número 7. Les recuerdo que la clase anterior, la número 6, fue acerca de los obstáculos que los demonios ponen en las personas, tanto por el que se va a orar como las personas que van a orar. Así que hay muchos obstáculos, muchos problemas que los demonios ponen para que uno no vaya y los eche fuera de su comodidad, de su hábitat. Así que oremos bastante para que esos demonios se vayan siempre en el nombre de Jesús y que no hayan obstáculos. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta clase. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido nuevamente tu guianza. Pido que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que lo que hable en este curso, Señor, en esta plática, sea de edificación. Señor, el deseo de mi corazón es edificar lo que tú me has dado, Señor, y trasladarlo. Y yo te pido que tú amplíes y que esto sea como una guía para que las personas pues lo consideren, y lo que no quieren que no lo tomen, ¿verdad? O lo que no sirve, Señor, que no llegue a ellos. Pero yo te pido, Padre, que sea de bendición. Guíame, Espíritu de Dios, a hablar la verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de discerniendo las obras de los demonios. Es muy importante discernirlas porque hay problemas con la carne. Y entonces tengo que discernir si es la carne, si son los demonios o son problemas físicos. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? Yo recuerdo que en una oportunidad hubo una señora que venía y tenía tantos problemas con que sudaba, que de repente tenía mucho calor, y que la señora venía y quería pues quitarse a veces parte de su ropa, no desnudarse, pero sí sentía mucho calor, y entonces tenía mucha sed y tenía un montón de problemas físicos tremendos, ¿verdad? Y entonces algunos llegaron y sí que son demonios y que no sé qué, y empezaron a orar y echar fuera a los demonios. Y la señora angustiada, en estado depresivo, y oraba y no sabía qué es lo que pasaba. En la mañana amanecía mal, en la tarde se ponía de otra forma, y la cosa era que era una inestabilidad. En eso, esto no lo viví yo, esto me lo comentaron, ¿verdad? Pero es un caso muy real y muy cierto, y por eso se lo quiero trasladar. Resultó que lo que estaba pasando es que la señora había llegado a la edad de la menopausia, y lo que estaba teniendo eran todos esos conflictos químicos y físicos que tiene la mujer, y entonces habían pensado que eran demonios, ya la estaban mandando hasta el manicomio a la pobre señora, y lo que había eran problemas de menopausia. Entonces no eran demonios ni eran problemas de la carne. Ella era una cristiana muy fiel y todo, pero que de repente empezó con esos problemas, solo que a ella el problema de la menopausia le dio muy fuerte y le dio muy temprana edad. Así que pues por eso hay que discernir, y por eso mismo la recomendación es siempre tenemos que estar cerca del Señor, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para evitarnos todo este montón de problemas y evitar todas estas confusiones que el enemigo pone. Vamos a leer qué dice Mateo 7, 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no es por mucho echar demonios, o por muchos demonios que he echado, que yo tengo el derecho de entrar ya en el cielo. No es por los muchos milagros. Hay mucha gente que sí, Dios los ha usado con muchos milagros y mucha liberación, pero por una u otra forma ha entrado orgullo en ellos y han caído, como dice, de la gracia. Han sido tan orgullosos que han caído en problemas de adulterio, de robo, o qué sé yo, en otros conflictos, dividiendo iglesias, haciendo problemas, haciendo un montón de barbaridades, porque entró el orgullo en ellos. Entonces
aquí es claro que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, imagínese que usted ha echado un montón de demonios fuera, ¿verdad? Y de repente usted viene y se aparta, o usted cree que usted es el Todopoderoso y que el poder que hay en usted, que no es el de Dios, sino que el suyo, la sabiduría, el conocimiento y toda la vanagloria que usted ya se llenó, es lo que hace que usted eche fuera a todos los demonios. Y entonces usted ya se ha apartado, ha caído. Y entonces, imagínense que de repente se muere esa persona y como no hizo la voluntad de Dios, se apartó de Dios y cayó. Imagínense que llega al infierno y llega o donde están los demonios y dicen, veniste aquí con nosotros, bienvenido seas. ¿Te acordás? Tú nos sacaste de aquel lado, nos echaste del otro, nos echaste de aquí, pero hoy aquí estás con nosotros y aquí nosotros nos vamos a desquitar de todo lo que nos hiciste. Es una forma de pensar, una forma de tratar de trasladarles de que en realidad lo que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes a Él y hagamos su voluntad. Puesto que en mí has puesto tu voluntad, puesto que en mí has puesto tu amor, yo te libraré. Eso dice el Señor. Entonces, yo debo de hacer lo que el Señor quiere, no lo que yo quiera. Es importante que discernamos cuándo son las obras de los demonios y cuándo son actitudes carnales. No todo se le debe atribuir a Satanás o a los demonios, cuando en realidad son obras de la carne. Es necesario reconocer cuándo es la carne la que está actuando o son los demonios que están dominando. Si los demonios que están detrás de todo lo que nos pasa, los cristianos que andan en la carne continuamente, incluso los inconversos, tendrían el derecho de afirmar que ellos no son culpables de sus actos, sino que son los demonios que lo hicieron. Se da cuenta, no todo lo que nosotros creemos son los demonios, no, somos nosotros los que a veces actuamos. Somos nosotros los que no queremos sujetarnos. Y entonces decimos, es que se me atravesó un demonio, se me atravesó un demonio con falda, se me atravesó... Ponemos un montón de excusas y no puede ser, no puede ser. Hay mucha carnalidad. No quiero decir que los demonios no influyan. Los demonios influyen en una persona. Hay personas que son tan mentirosas que se creen sus mentiras y convencen a todos de las mentiras que tienen, que que llega un momento en que los demonios actúan. Los demonios empiezan ellos a ayudarle a que siga mintiendo, porque ellos están influyendo. Les pongo un ejemplo. Hubo una persona que estaba siendo equipada para orar y era parte del equipo que teníamos para orar por liberación. Él llegó una vez a una cafetería y en esa cafetería vio a un muchacho que tenía esclerosis múltiple. Y entonces él vino y se acercó y le dijo, mira, ¿qué te pasa? Y todas las cosas que conversaron, el muchacho se abrió, le dijo que sí, que orara por él. Él oró y en el restaurante fue libre esta persona. Él estaba en una silla de ruedas y se levantó de la silla de ruedas y caminó. Estaba todo engarabatado, por decirlo así, todo, sus piernas y sus brazos, todo así amarrado. Literalmente, pero de repente movió sus brazos, sus piernas se enderezaron y pudo pararse y caminar. Y entonces pues era un relajo en el restaurante, la gente viendo lo que había pasado. Entonces este joven empezó a darle seguimiento por el que había orado. Y cuando llegó le dijo, pues yo soy un profesional, soy un ingeniero y yo tengo mi título y esto y lo otro. Entonces, y vino este amigo y me dijo, mira, este dice que es ingeniero. Yo pues me gradué, ¿verdad?, en ingeniería y el Señor cuando me llamó tuve que dejar mi carrera, la dejé y para servir al Señor. Yo tenía tanto anhelo y deseo de servir al Señor que no me costó dejar mi profesión. Trabajé un tiempo en la profesión, serví al Señor, pero después, más adelante, ya me fui involucrando más en la iglesia hasta que la iglesia me absorbió, ¿verdad? Entonces, él dijo, pues puede ser que sea compañero tuyo porque dice que las fechas coincidían.
Cuando yo vengo le dije, ¿cómo se llama? Fulano tal, le dije, no me suena. Le dije. La facultad era muy pequeña, la facultad de Ingeniería Química era muy pequeña, entonces podíamos conocer quiénes iban adelante, quiénes iban atrás. Si no nos conocíamos, podíamos reconocerlos por los nombres. Y era muy obvio que podíamos saber quiénes eran, porque uno sabe quiénes van en el grado anterior, porque necesita a veces los libros, uno los compra o qué sé yo, se lo prestan o ellos les explican a uno algunas situaciones que se dan en las clases y viceversa, y también uno con los de los grados inferiores. Entonces le dije, no me suena el nombre, pero voy a averiguar. Entonces yo también cabalmente en ese tiempo estaba en la junta directiva de ingeniería y vinimos y corroboramos el nombre de esta persona y no la encontramos, no estaba ahí. Pero en eso vino uno más adelante y nos dijo, no, me dijo, este fulano es mi cuñado. Lo que hizo fue que yo no sé cómo hizo, pero agarró mi título, lo falsificó y puso su nombre en mi título. Entonces con eso él anda diciendo que es un ingeniero químico, pero él es muy inteligente, es muy hábil. Él cuando va a solicitar un trabajo, él se aprende, se mete a estudiar sobre esa área, y entonces cuando lo entrevistan da una impresión de que es un gran conocedor y le dan el trabajo. Después pues él viene y sabe en qué momento salirse de ahí y buscar otro trabajo, pero él no es cierto. Entonces vino este hermano y lo confrontó y le dijo, mira, el problema que tú tienes es esto y esto y esto, que no es cierto que tú eres un ingeniero. No, que yo sí soy ingeniero. Y empezaron a discutir y en eso llegó la mamá porque estaban en la casa, le dijo, hijo, ¿hasta cuándo vas a dejar de mentir? Es bueno que reconozcas que tú eres un mentiroso compulsivo y debes dejar de mentir. Y él dijo, no, mamá, que usted no se meta porque esto sí es cierto, usted no vio. Y empezó la misma situación. La cosa es que él se enojó tanto, echó afuera al hermano que estaba orando por él y ahí se terminó el asunto. Al cabo del tiempo, él se enteró de que el muchacho había vuelto a la silla de ruedas. ¿Por qué? Porque había estado con una gran mentira que él creía y seguía confesando ese tipo de mentiras, porque él quería pues fama, quería posición, quería qué sé yo, ¿verdad? Pero era una mentira donde los demonios empezaron a influir en su vida y ese asunto pues quiero ser claro, ¿verdad? Los demonios influyen en las personas que están perseverando en su carne, como aquel que está en pornografía, ¿verdad? Y al principio pues su misma carne lo llama a buscar ese tipo de ¿cómo se llama? De videos o lo que sea, y cae en ese tipo de problemas cuando los demonios van tomando más y más influencia en la persona. ¿Cuál es el problema? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso dice Gálatas 5, 19 al 21. ¿Se da cuenta? Empieza diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. Y habla que el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Habla de hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Todo empieza a mencionarle todas las obras de la carne. En 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Observe bien, lea bien. Dice, pues aún sois carnales, porque todavía están con celos, están con pleitos, disensiones. Dice, andan como los hombres. Nosotros ya somos seres, somos hijos de Dios. No podemos andar igual que todos.
En eso andábamos en tinieblas, hoy estamos en luz. Yo no puedo seguir en las tinieblas, yo no puedo seguir en la oscuridad, yo no puedo seguir adulterando, no puedo seguir fornicando, no puedo seguir chismeando, murmurando, peleando con celos, dividiendo iglesias, dividiendo hogares, metiéndome donde no debo meter, robando. No, toda esa parte son cosas de la carne, son cosas donde los demonios están influyendo, ¿verdad? Van a influir porque quieren ellos tomar posesión de una persona. Ellos necesitan un cuerpo para manifestarse, y el que se lo quiere prestar, pues ellos con mucho gusto lo van a agarrar y van a empezar a hacer lo que quieren. Las Escrituras dan un perfecto diagnóstico al problema. Estas manifestaciones no deben atribuirse a los demonios, sino a la carne y sus obras. Provienen sin duda del viejo hombre o del hombre carnal. Las obras de la carne son simplemente las manifestaciones visibles de esa vieja creación. La verdadera solución podríamos poner, la verdad dice en Colosenses 3, del 5 al 10, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, dice, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo. Si nosotros somos nuevas criaturas, tenemos que estar vestidos de Cristo. Tengo que tener la mente de Cristo. Si yo tengo la mente de Cristo, me voy a vestir de Cristo. Y la Biblia me dice que debo ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Si no hay una renovación en mi entendimiento, no hay una transformación. Si no tengo la mente de Cristo, no puedo vestirme de Cristo. Voy a estar vestido siempre de pecado porque tengo una mente perversa. No hay una renovación en mí. ¿Por qué? Porque estoy motivado por la carne, porque quiero que la carne se manifieste. Porque el pecado me llama, dice que el pecado está a la puerta y el pecado nos desea. Entonces yo puedo rechazar el pecado, pero es como cuando uno prueba el pastel de chocolate. Es tan sabroso el pastel de chocolate que uno entra a un hogar o entra a casa y huele el chocolate y dice, uy, qué rico hay pastel de chocolate, o qué huele a chocolate, o qué sabroso el chocolate. Pues así pasa con el pecado. El que probó el pecado sabe cómo se deleitó con el pecado. El que era mentiroso, el que era adúltero, el que era fornicario, el que era perverso, el que le gustaba la pornografía, el que le gustaba robar, el que le gustaba lo que fuera. Entonces dice, uy, qué bonito, ahorita nadie me ve, puedo robar, ahorita nadie me ve, puedo adulterar, ahorita nadie... ¿Por qué? Porque el pecado le llamó la atención, porque nosotros fuimos entrenados para el pecado. Pero tenemos que desentrenarnos a través de la renovación de nuestra mente, a través de quitarnos las viejas vestiduras y ponernos las nuevas vestiduras, la vestidura de Cristo. Y esa es la palabra de Dios y también la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que me lavó mis pecados, la que me redimió, y también Jesús me justificó, muriendo Él por mí, tomando mis pecados y haciéndome justo delante del Padre. Entonces yo debo permanecer como ese nuevo hombre y no como el viejo hombre. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? La Biblia nos aconseja que la solución pasa por hacer morir el poder o privar de poder lo terrenal, los malos deseos, mortificar la carne en nosotros y dejar y desechar de uno o despojarse de todo, la ira, enojo, malicia. Eso es lo que Dios nos habla. Dice, os aseguro, hermanos, dice, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 31. Él todos los días muere. O sea, como dice Romanos 6, que nosotros muertos al pecado, ya el pecado ya no puede enseñorearse en nosotros,
Si Jesús murió por nosotros y Él tomó todos los pecados, los pecados ya no deben estar en mí. Es cierto que yo puedo en un momento venir y enojarme y tener algún mal deseo, pero yo no debo permitir que eso me domine y me lleve a pecar, sino que en el momento que estoy viendo que está perseverando ese pecado, en ese momento decir: Señor, perdóname, yo desecho toda ira, desecho todo deseo de sexo, deseo pecaminoso, desecho todo en el nombre de Jesús y me sujeto y llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Me explico, espero poder ser claro en trasladarle que usted tiene el poder de la decisión. Usted decide seguir a Cristo o decide seguir a Satanás. Usted quiere estar en santidad o usted quiere estar en pecado. Si usted quiere estar en pecado, ya sabe a quién está siguiendo, esclavo de quién va a ser. Entonces los demonios lo van a ayudar. Entonces usted no permita que su carne, que su viejo hombre lo lleve a pecar, porque la paga del pecado es muerte. Entonces usted será apartado de Dios. Dice Pablo sabía bien que si Cristo había de vivir en su vida, él debía morir a sí mismo. Gálatas 2:20. Que si la vida de Cristo había de manifestarse en él, también debía permitir que la muerte de Cristo tuviese lugar en su propia vida. Segunda de Corintios 4:10 al 11. Así que yo le aconsejo que lea Romanos 6 y se va a dar cuenta de lo que dice. Mire, también vamos a leer Romanos 8:13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, que más claro no puede ser, ¿verdad? Porque si vivo conforme a la carne, muero. ¿Por qué? Porque esta carne es pecaminosa, esta carne anhela el pecado, esta carne quiere los placeres. Mi alma fue mal entrenada, mi alma fue entrenada para pecar. Todo el tiempo que he vivido, mi alma fue entrenada para pecar y yo no debo de permitir que mi alma siga pecando. No debo permitir. Dice en Efesios 4:22 al 24. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Revestidos del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre. Tenemos que estar vestidos del nuevo hombre. El que peque, como le dijo a aquella mujer el Señor: vete y no peques más. Ya no robes más. El que robaba ya no robe más. El que mienta ya no mienta más. El que adultera ya no adultere más. ¿Quieres adulterar? Hazlo y te vas a tener problemas. Vas a tener problemas porque no vas a poder estar en la presencia de Dios. Porque Dios no es pecado y Él aborrece el pecado. Así que, si se da cuenta, esos son los problemas de la carne. Pero desde luego que ahora viene, usted debe de discernir, con el ejemplo que le di de la señora que tenía menopausia, con el problema que le he hablado ahorita del discernimiento de la carne, donde nos dice que nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos y tenemos que ser transformados. Ahora veamos un poquito de cuándo es que actúan los demonios. Los demonios pueden causar los siguientes problemas. Causan sordomudez. Está en Mateo 9, 32 y 33. Cuando llegó una persona que tenía problemas del habla y Dios echó fuera un espíritu sordomudo. También causa ceguera y mudez. Lo está en Mateo 12, 22. Usted lea Mateo, lea Marcos, lea Lucas y se va a dar cuenta de todos los milagros que Jesús hizo. Se va a dar cuenta y va a aprender de cómo Él echó fuera a todos los demonios que había en estas personas. Causan graves tormentos. Mateo 15, 22. Una persona llena de situaciones difíciles donde era atormentada por un demonio. Causan demencia y manía. Está en Mateo 17 al 14. Ponen inmundicias y perversión en los hombres. En Marcos 1, 22 y 23. Cuando Jesús estaba enseñando en la sinagoga, aparecieron unos espíritus inmundos y dijeron: ¿qué tienes contra nosotros? Sabemos quién tú eres. Y Jesús les dijo: callen, enmudezcan y salgan fuera. Era un espíritu inmundo, un espíritu perverso. Y también nos lo dice en Gálatas 5, 19. Espíritus inmundos, espíritus perversos. ¿Por qué perverso?
Porque a veces uno piensa de que la perversión solo es el sexo. No, pervertir el evangelio, de hablar otro evangelio diferente es perverso. El que está pervirtiendo el evangelio, el que habla de idolatría está pervirtiendo el evangelio cuando Jesús dice que no hay que ser idólatras. Me explico, hay perversión cuando algo va en contra de la verdad, hay una perversión. Entonces Jesús señala a esos espíritus, le dice porque esos espíritus tenían engañados a todos los que estaban ahí escuchando. Cuando Jesús llega, Él empieza a hablar la verdad, la gente, los demonios que estaban ahí dicen, sabemos quién eres tú y sabemos a lo que has venido y qué tienes que venir a hacer aquí, ¿por qué estás ahora? Entonces Jesús les dice, cállense, enmudezcan y salgan fuera espíritus inmundos. Dan poder sobrenatural a los poseídos, está en Marcos 5, del 1 al 5. Atacan el sistema nervioso, en Marcos 9:20. En esto hay un ejemplo que muchos lo llaman como el problema de la epilepsia. Y hay problema de epilepsia, desde luego. Algunos problemas sí son por problemas espirituales, pero hay otras personas que tienen epilepsias porque tuvieron un accidente y se golpearon su cabeza y eso les provocó un problema en su cerebro o en sus nervios y ha creado un sistema de alteración en su ser que provoca la epilepsia. Entonces, pero hay en otros momentos que sí son espíritus inmundos. Yo puedo mencionarles de experiencias donde me he dado cuenta de que algunas personas que le he encontrado su espíritu, ese espíritu de epilepsia, es más que todo porque hay un orgullo y una rebeldía muy fuerte en su vida. Hay un resentimiento contra personas y se rebelan, pero su rebeldía es contra Dios. Creen que lo están haciendo contra su cónyuge, creen que lo están haciendo contra sus padres, o creen que lo están haciendo contra la persona que más quieren ellos, o que nunca les atendió, pero que ellos lo quieren, entonces se rebelan tratando de hacerles daño. Hay un libro que leí, me gustó esta parte, le considero interesante, usted lo puede leer, búsquelo, se llama Cerdos en la Sala. Estos hermanos explican sobre el problema de la epilepsia y hablan, y tienen dos manos de esta forma, y dicen que hay un espíritu que es el espíritu de orgullo, que viene y controla a los otros cuatro, y de esta mano está el espíritu de rebeldía que controla a los otros cuatro. Entonces habla de 10 espíritus, pero los principales son el orgullo y la rebeldía, y ellos controlan. Entonces tienen un poder muy fuerte de demonios, y es cierto. Yo he visto en 3 personas con epilepsia ver los demonios que son demasiado fuertes en el sentido de controlar y dominar y llevar a lastimar a las personas. Propagan y fabrican doctrinas de error en 1 Timoteo 4:1, obligan a mentir. Mire, en 1 Reyes 22:21 habla sobre aquel profeta Josafat, cuando Acab tenía una batalla contra los asirios y mandó a llamar a un profeta, y el profeta le dijo, sal y ve a batallar, que Dios te ha entregado al enemigo y todo lo demás. Y en eso llegó otro profeta que se llamaba Micaías, y le dijo, no salgas porque te van a matar, vas a morir, va a pasar esto y lo otro. Y él dijo, tú siempre nos dices cosas contrarias. Entonces viene y dice que el Señor vino y un espíritu inmundo le dijo, mira, yo si quieres voy y yo pondré en ellos palabra de mentira. Entonces Dios permitió que ese espíritu llegara a esos profetas y pusiera palabra de mentira, y ellos fueron a la guerra y ahí murió Acab, fueron vencidos, porque hay personas que andan buscando lo que les conviene, quieren lo que les conviene, entonces buscan los profetas que les van a profetizar lo que ellos quieren. Entonces, pero esos son guiados por un espíritu de mentira. Entonces, si usted se da cuenta, le estoy mencionando algunas de las causas que los demonios nos provocan. Ponen desacuerdos y divisiones. Por ejemplo, Amós 3:3 nos dice cómo caminarán dos juntos si no están de acuerdo. Satanás le gusta la división. ¿Cómo divide las iglesias?
Siempre hay unas personas que no están de acuerdo con el predicador, con el pastor, que el anciano que preside la iglesia, que los no sé qué, que no sé cuánto, que se hacen aquí, que se roban, y dicen un montón de cosas. En algunos casos pues hay verdad, pero la mayoría no. El punto es que ellos lo que quieren es dividir la iglesia. Entonces la gente se va detrás de un hombre y no se van porque Dios los sacó, sino que se van detrás de un hombre y esa iglesia va para mal. Al cabo de poco tiempo puede ser destruida también porque alguien se va a levantar y la va a dividir. Si yo estoy en una iglesia y veo que están desviándose de la doctrina, o el pastor o el anciano que preside está en pecado, pues yo, debo de orar al Señor y si no me gusta la iglesia, yo debo orar con el pastor y decirle: mire, hermano, yo pues soy de esta creencia, de esta doctrina, y yo me voy a ir de la iglesia. Pero es porque yo pues creo más en el mover del Espíritu Santo, creo que la alabanza debe ser de otra forma, creo que el gobierno de la iglesia debe ser así, cosas que no van contra la salvación, sino que solo son revelaciones muy personales de alguna congregación, de algún ministerio. Pero si la persona no está de acuerdo, entonces pues que se vaya en bendición y diga: mire, hermano, yo me voy, va, ok, voy a orar por usted, que Dios la prospere, que Dios la lleve con bien, y usted pues vaya donde cree que Dios la pone, no donde usted se sienta mejor, sino donde Dios crea que la pone. Entonces, pero nunca provoque una división. Nunca provoque una división. Nunca hable mal de su pastor. Nunca se pelee con él. No es bueno. No es bueno, porque la persona que va a sufrir va a ser usted. Yo he tenido problemas, gente que me ha criticado, murmurado, y en algunos momentos traté de defenderme y Dios me reprendió diciéndome: no, yo soy el que peleo por ti. Y entonces entendí y permití que Dios me defendiera, y pude ver los resultados de las personas que pues no procedieron bien contra mí. Yo sigo igual, sigo bien, he madurado más, he crecido en el Señor, veo la bendición en la iglesia, y las otras personas, muchas de ellas, no les veo igual. O sea, ni iglesia están, ni se congregan, algunos hasta se divorciaron, algunos están vueltos a casar, etc. Tantas cosas que se ven. También provocan que amemos más al mundo y las cosas del mundo. El Señor nos dice que el que se constituye amigo del mundo o se constituye enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo, ¿verdad? Hacen que los hombres sean violentos, hacen que los hombres traicionen a sus amigos, estorban la oración y detienen las respuestas. Eso lo podemos ver en Daniel 10, 9 y 10, ¿verdad? Se manifiestan a través de hombres y animales, Génesis 3:1, Mateo 16:23, se resisten a salir, estorban y contaminan a los que buscan a Dios, los demonios creen en Dios y tiemblan. Eso dice Santiago 2:19. Esas son obras que causan los demonios, ¿verdad? También planean nuevas y peores invasiones, las obras de los demonios abundan, no salen a la orden de un impío, confunden a la gente, unos creen y otros no. Hay tantas obras que Satanás hace y que nosotros tenemos que aprender a discernir, ¿verdad? ¿Cuándo son los demonios que están actuando? ¿Cuándo es la persona? O si es un problema físico. Ahora, contra los ataques de Satanás, quiero mencionarles algunas, cómo ellos atacan. Pero esté claro de que usted, por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra, por el poder del nombre de Cristo, por el poder de su sangre, es que usted va a echar fuera a todos esos demonios. Pero también es muy claro que usted se recuerda que en una de las clases les hablé y les dije que Jesús, cuando fue enfrentado con el demonio, fue lleno del Espíritu Santo, se bautizó, estaba en oración, estaba en ayuno, estaba bajo autoridad y usó la palabra. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros, mientras más conozcamos la palabra de Dios, más vamos a batallar contra los demonios, diciendo lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios también me dice en Jeremías 1:12 que Él vela porque su palabra se ponga por obra. Recuérdense que también nos dice
que él ve que la palabra de Dios nunca regresará vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Entonces la palabra de Dios siempre va a tener el respaldo del mismo Dios, porque Él lo dijo, Él lo hará y Él lo va a cumplir, Él va a hacer que se cumpla. Entonces usted tiene que usar la palabra de Dios. Usted contra la duda, use Mateo 17:20. Contra el temor, use 2 de Timoteo 1:7. Contra el insomnio, use Salmo 126:2. En paz me acostaré y en paz dormiré y así mismo me levantaré. O sea, pelee con la palabra. Cuando hay alguien que padece de insomnio, dígale, no, en paz debes de acostarte, debes de confiar que Él guarda tu sueño, que Él, así como duermes, Él te cuidará y en paz te vas a levantar. Contra el peligro, contra la pereza, contra la derrota aparente, contra la escasez material, contra los que quieren poner en ridículo la palabra de Dios, contra las preocupaciones, contra los que se ponen a nosotros y al Espíritu, contra los que resisten a la doctrina del Espíritu, contra la enfermedad, contra la fe. Mire, hay tantos versículos, hermano. En Isaías usted puede encontrar muchos versículos que van contra la brujería, contra el pactos que los demonios, que las personas hacen. Yo me recuerdo de que una persona tenía un pacto con Satanás y leyendo, ahorita se me escapa, creo que es de Isaías 28:3, donde él viene y dice que él deshace que él deshace todo pacto con la muerte. Y también me habla en Isaías, donde dice que él deshace las señales de los agoreros y de los adivinos y que los hace tornar atrás y los enloquece. Ese es cuando le han enviado hechicerías. Usted usa la palabra de Dios diciendo, no, está escrito que Dios deshace las señales de los agoreros y de los adivinos y que los hace tornar atrás, o sea, los retira y los enloquece. Entonces, cuando uno está orando con una persona que le han hecho hechicería, usted empieza a ver que el resultado que los demonios hacen. Y también cuando se dice, ninguna arma forjada contra ti va a prevalecer, ¿verdad? Entonces, empieza usted a orar con la palabra, porque la palabra de Dios es más eficiente que una espada de 2 filos, que logra penetrar y discernir los pensamientos del alma y el espíritu. Y empieza usted a usar la palabra, porque Dios envió su palabra y su palabra nos sanó. Y usted empieza a orar con la palabra, que siempre debemos orar con la palabra. Y cuando usted empieza a reprender a los demonios, dice, escrito está, ¿verdad? Contra el suicidio, contra el amor al dinero, contra la negligencia, contra el orgullo, contra la vanidad, contra el hombre viejo, contra la tibieza, contra la corrupción, contra la muerte, contra la mentira, contra actitudes espirituales, envidias, críticas, impaciencias, contra la falsa profecía, contra el mismo Satanás, contra la idolatría, contra el espíritu de error, contra los pactos con el diablo, como les mencionaba. Aquí lo tengo, es Isaías 28, 17 al 18, contra la tristeza, Proverbios 17, 22, y así. Lo que quiero es darle el ejemplo, ¿va? Si me pongo a leer tantos versículos, posiblemente, vamos a tener más tiempo. Pero hay un folleto al cual está editado y que ustedes pues lo podrán, solicitarlo y ahí entrar en acuerdo para, no tiene un costo muy caro, no lo va a tener, ¿verdad? Pero ahí están las citas bíblicas para que usted pueda usarlas. Y usted puede agregar, Dios nos recuerda. Yo me recuerdo que en un momento el Señor me hizo, reprende al Leviatán, ¿verdad? Yo dije, Leviatán, en el nombre de Jesús, te vas fuera, ¿verdad? Serpiente antigua, serpiente tortuosa. Y entonces la persona empezó a moverse como una serpiente, ¿verdad? Como algo, y dejó de hacerlo. Pero el Señor me guió a eso. Como el otro, las vendas mágicas y las vendas mágicas, cuando viene alguien y profetiza y da una falsa profecía, como que captura el alma de la persona y le pone vendas mágicas. Y entonces la persona empieza a actuar con una falsa profecía. Entonces, cuando hay esa falsa profecía,
uno tiene que venir y usar ese versículo. Dios no nos pone vendas mágicas. Dios no ciega nuestros ojos, nuestros oídos. Es más, Él abre nuestros ojos y nuestros oídos. Bienaventurado aquel que escucha y pone por obra su palabra. Bien, y entonces usted empieza a hablar lo que la palabra de Dios dice para que la persona libre. Él vino para rescatarte. Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Satanás vino para robar, matar y destruir. Dios no vino a eso. Dios vino para que tú tengas vida. Satanás vino para matarte, pero Dios vino para darte vida. Entonces usted está batallando con la palabra y se lo está diciendo a los demonios. Este cuerpo, el cuerpo de esta persona es templo del Espíritu Santo, no es una casa de demonios, no. Así que demonios se van fuera, porque la sangre de Cristo ha venido a esta persona para limpiar todo pecado. Y la sangre de Cristo está redimiendo, fue derramada para redimir, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces usted empieza a batallar y decir la palabra de Dios, y mientras más la diga, más los demonios se van a retorcer y van a decir: no, ya cállate y no hables más, no digas eso, no digas. Entonces usted dice: espíritu de esclavitud. Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud, sino que de fortaleza y dominio propio. Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Dios me ha dado espíritu por el cual clamo: Abba, Padre. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi sanador, Él es mi libertador, que empieza a decir Jehová Nisi. Él es quien pelea por mí, Él es mi proveedor, Jehová Jireh. Él es mi buen pastor, nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará, junto a aguas tranquilas. Entonces usted empieza a mencionar: el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo los hombros del Impotente. Y diré al Señor: esperanza mía, castigo mío, y Él me librará de los lazos del cazador. Yo rompo todo lazo de cualquier cazador, quito todos los dardos que han sido enviados a esta persona. En el nombre de Jesús tomo el escudo de la fe, me pongo el casco de la salvación, etcétera, etcétera. Empieza usted con la palabra a batallar y echar fuera todos los demonios que están perjudicando a esta persona. Bien. Espero que el curso la lección le haya dado claridad a usted. Pelee con la palabra de Dios. Siempre esté sabido de que usted necesita conocer más. Necesitamos conocer más la palabra de Dios para poder batallar contra las acechanzas de Satanás, para poder romper todos los ataques de Satanás. Voy a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque pude impartir esta lección y te pido que nos des, Señor, toda la libertad que necesitamos. Yo reprendo todo espíritu inmundo, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de tristeza, todo espíritu que esté agobiando a las personas que estén viendo este video, o las personas que se encuentren cautivas por una u otra razón, las que tienen problemas de sueño, las que tienen temores, las que tienen dolencias, las que tienen escasez material. En el nombre de Jesús, yo reprendo todos esos demonios que están estorbando la vida de las personas y de mis hermanos en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen dudas en sus corazones, aquellos que tienen temor de entregarse a ti, en el nombre de Jesús, yo echo fuera todos esos espíritus inmundos, los quito, tomo autoridad, la autoridad que tú me has dado de odiar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal, y sabiendo, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Por eso también echo fuera todo espíritu de hechicería, echo fuera todo espíritu de hechicería en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, porque la libertad viene de ti. La libertad viene de ti, porque si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que reciban lo que hemos orado, que haya un testimonio. Si ustedes tienen algún testimonio que hayan visto o alguna inquietud, por favor escriban y háganos saber qué es lo que ustedes han recibido de este curso, como también de todos los escritos que están acá. Hay un folleto que ustedes también podrán entrar en contacto con nosotros para que nosotros podamos proporcionárselos. Tendrá un costo bajo,
pero es para que ahí ustedes tengan una referencia de todas las escrituras. Son bastantes, son 40 que yo tengo aquí de los ataques de Satanás, pero hay muchos, pero cada uno de esos ataques tiene 3 o 4 o 5 o 6 versículos. Entonces, si yo se los pongo a mencionar todos, podemos llevar mucho tiempo acá. Así que, por lo tanto, escriba, comuníquese a Reinhardt College y entonces usted va a poder obtener el folleto y así poder, tener una referencia de ello. El Señor los bendiga y espero que puedan ver la última clase también dentro. Hasta pronto. Gracias.